Bueno, buen día. Les doy la bienvenida a este marco del Congreso de Enseñanza del Diseño. Yo soy Juan Galán, trabajo en la Facultad de Diseño en la parte precisamente de educación online, con todo lo que es la propuesta que hace la facultad en esa modalidad. Hoy voy a estar moderando estas comisiones. Les comento un poquito rápidamente cómo va a ser la dinámica para que repasemos y estemos todos enterados. La idea es que luego de la introducción formal que voy a leer ahora a continuación, los voy a ir llamando en el orden que está establecido en el documento que tienen todos. Tenemos más o menos 10 minutos por expositor, si bien podemos contar con un par de minutos más, dado que no somos tantos en esta ocasión. La idea es respetar esto, yo les voy a ir avisando para que vayan haciendo las conclusiones, lleva el caso que se extiendan un poquito, para precisamente después tener un marco posterior a lo que son las exposiciones de debate y de intercambio, ¿no? Que es lo rico, ¿no? De este tipo de espacios donde nos podemos retroalimentar de prácticas de distintos lugares y demás. La idea es que tengamos ese espacio al final y lo respetemos, ¿no? Así que por favor, cuando interceda, en el caso que tengan que interceder, vayan preparando lo que son las conclusiones para ir redondeando las presentaciones. Así que, bueno, sin mucho más que decir, en principio voy a dar formalidad a este encuentro. Le doy la bienvenida a todos, a todas. Este es el Congreso número 14, la edición 14 del Congreso de Enseñanza del Diseño, y su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca 3 áreas, que son la formación de posgrados, la maestría, el doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño, las actividades de investigación, que son las que se llevan adelante en el programa de investigación con sus más de 25 líneas de investigación, que luego se publican en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, y las actividades de difusión y proyección, como este congreso, la red de investigadores en diseño, a la que invitamos que se sumen, entre otras. En síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación, ofrecemos capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigadores, a la que sumarse y dar a conocer sus trabajos. En este sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y la comunicación. Así que en este marco damos inicio a las comisiones que van a exponer. Primeramente voy a llamar a Claudia Cadena, Václav Rojas Torres, que nos van a hablar de los parámetros de la enseñanza del bocetado inmersivo para el diseño industrial. Ellos son de la Universidad Industrial de Santander de Colombia. Así que cuando quieran pueden compartir y comenzar la exposición. Bueno, buenos días a todos. Ya un segundo voy a compartir. ¿Se está viendo? Sí, correctamente. Sí, Claudia, ya puedes Listo, empezar. listo. Muchísimas gracias. Bueno, inicialmente agradecer a la Universidad de Palermo y al Congreso de la Enseñanza del Diseño, pues, por brindarnos este espacio para compartir nuestro trabajo. Me presento, mi nombre es Claudia Elena Cadena Angarita, soy estudiante del programa de pregrado de Diseño Industrial de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia. Pues en el marco de esta investigación estoy realizando mi proyecto de grado para optar por el título de diseñadora industrial, y pues en el marco de esta investigación venimos el día de hoy junto con mi director de proyecto, el docente Václav Rojas Torres, a presentarles esta ponencia, Parámetros de la enseñanza del bocetado inmersivo para el diseño industrial. Inicialmente, para dar un contexto general o pues establecer el por qué se está realizando esta investigación, decir que la finalidad de este proyecto es ser un antecedente para la incursión de las tecnologías de realidad virtual en la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Industrial de Santander, y esto mediante la creación y la implementación de un curso para el manejo de la realidad virtual que va a estar presente en la plataforma institucional de Microsoft Teams. Y para nuestro caso, el caso de estudio o el grupo focal va a ser los estudiantes del semillero de investigación Tridimental. También aclarar que lo que se quiere con este proyecto es que la realidad virtual sea una herramienta para realizar las pruebas de verificación que se realizan en la etapa de prototipar dentro de la metodología del Design Thinking. En cuanto a la pregunta de investigación, pues se toman 4 puntos principales como
parámetro o marco para justificar esta investigación, y es que primero se encontraron escasos antecedentes acerca del uso de la realidad virtual para etapas avanzadas del proceso de diseño, que la realidad virtual, las herramientas de realidad virtual, pues actualmente son muy válidas para la enseñanza y el aprendizaje. La necesidad de realizar mayor investigación sobre el bocetado inmersivo en el diseño industrial, y también para que esta herramienta pues sea un complemento para los métodos actuales que se utilizan en la verificación de los estudiantes en la escuela. Se hizo una revisión de antecedentes acerca de trabajos que se hayan hecho relacionados con la realidad virtual en el diseño industrial, y se encontraron diferentes tipos de estudios que se enfocan principalmente en la implementación de las tecnologías de realidad virtual en etapas tempranas de ideación y conceptualización. Estos estudios van desde utilizar los entornos inmersivos como plataformas de convergencia multidisciplinaria, hasta la comparación entre el bocetado tradicional, es decir, con lápiz y papel, y el bocetado en programas digitales, hasta pues llegar al bocetado inmersivo como tal en plataformas de realidad virtual. De esto, pues, importante destacar que los estudios encontrados se basan o pues se concentran principalmente en la segunda etapa de divergencia, o de la parte de ejecución de la solución del problema de diseño. Es decir, en la etapa de ideación, de creatividad, donde pues se puede como generar estas alternativas y estos conceptos de diseño que posteriormente pues se evalúan para generar lo que es la solución como tal. Y pues no se encontraron como tal estudios que introduzcan el bocetado inmersivo en etapas más avanzadas, como es la etapa de testear, donde entraría las pruebas de verificación y las validaciones. También cabe destacar que las pruebas de verificación pues se realizan para comprobar precisamente que el concepto elegido pues sí cumple con los requisitos establecidos para que sea la solución del problema, y pues estos requisitos pueden ser tanto formales como una evaluación de los componentes como tal. Y estas pruebas se realizan principalmente con prototipos de baja fidelidad o de bajo costo. En el marco también de la investigación se realizó una revisión en cuanto a la realidad virtual en la educación, y se encontró que se considera que es una herramienta válida para generar espacios de aprendizaje y de enseñanza que son muy interesantes y muy atractivos, y pues generan experiencias de aprendizaje pues mucho más poderosas. En el marco de la investigación, pues también se hizo una revisión bibliográfica utilizando la herramienta Scopus, inicialmente para relacionar lo que es la realidad virtual en los cursos o los cursos educativos y el prototipado rápido o las verificaciones. Esta investigación o esta búsqueda pues arrojó un total de 18 resultados, lo cual pues nos indica que pues sí falta investigación en esta área de crear contenido o crear cursos que enfoquen el uso de la realidad virtual para la parte de verificaciones de los conceptos. Y pues es interesante ver cómo se muestran las gráficas, por ejemplo, que hubo un crecimiento en esta investigación durante el tiempo de la pandemia por todo esto de la educación virtual, pues esas herramientas de realidad virtual pues tomaron más relevancia. Y también destacar que las principales áreas en las que se realizaron estas investigaciones fueron en la ingeniería, en la medicina y en las ciencias sociales. También se hizo una búsqueda, un research acerca de los cursos que se encuentran actualmente disponibles en el mercado para el uso de la realidad virtual. Se encontraron gran variedad de cursos, pero principalmente se enfocan en otras áreas, por ejemplo, en la arquitectura para la creación de espacios, o para muchos otros, pues que están enfocados en el entretenimiento. Y no se encontraron como tal cursos de realidad virtual que se enfoquen en la parte de verificaciones en diseño industrial. También se hizo una búsqueda adicional que buscaba relacionar las herramientas de realidad virtual, la educación y el diseño industrial. En esta búsqueda pues se encontraron 211 resultados, de los cuales pues también vemos que hubo un crecimiento durante el periodo de la pandemia por la virtualidad, y que principalmente se enfocan en la ingeniería, las ciencias de la computación y las ciencias sociales. A partir de esos resultados también se hizo un estudio, un análisis más gráfico utilizando la plataforma PostViewer, que nos muestra este mapa que se ve a la derecha, en el cual pues hay varios puntos interesantes, por ejemplo, que el prototipado en realidad virtual o pues estas herramientas de realidad virtual
Sí existen estudios acerca de la aplicación de ellas en la educación y sí hay unos que se relacionan con la parte de testeo virtual, pero como tal no se encuentra relación entre el testeo y la educación en diseño industrial. O sea, es decir, que lo que vemos en esta investigación, pues el resultado de esta búsqueda es que identificamos pues que falta investigación en este campo de relacionar la educación en diseño industrial, la realidad virtual y etapas más tardías o etapas más avanzadas como son las pruebas de verificación, que es donde este proyecto pues quiere actuar y pues donde toma relevancia. Y pues para ir finalizando esta última diapositiva le voy a dar la palabra al director del proyecto, el profesor Vaslav Rojas, para que continúe. Bueno, muchas gracias, Claudita, muchas gracias a todos por la participación, gracias al Congreso. Y digamos que este es otro de los proyectos, junto con el que presentamos ayer en otra mesa, que es parte de un macroproyecto que tiene que ver con el poder, digamos que implementar estas nuevas tecnologías en la participación de los talleres de diseño aquí en la escuela, ¿no? Y que este mismo sea una plataforma para que los chicos puedan desarrollar, ¿no? Sus verificaciones, porque es un poco complejo a veces y tener, por ejemplo, la disponibilidad de materiales o tecnologías para desarrollar algunas verificaciones. Aquí se ven algunos de los estudiantes que están en el semillero, que fue uno de los resultados, ¿no? Eso es uno de los resultados que vamos a tener como insumo para poder más adelante, yo creo que el otro año vamos a tener ya unos resultados más contundentes de qué se hizo, de qué tipo de elementos se desarrollaron con estos cursos que se están realizando de manera virtual y también de manera presencial. Aquí vemos algunos de los estudiantes que están estableciendo, digamos que, cuáles son las herramientas o más bien, cuáles son las posibilidades que tiene esta herramienta para generar diferentes tipos de verificaciones. Y nada, que a raíz de esto tenemos tres grandes, digamos que campos de acción. Uno tiene que ver con el protocolo que estamos desarrollando para generar verificaciones. Dos, este que es el que está desarrollando Claudia, que es los cursos para preparar las personas para hacer esos protocolos. Y tres, un repositorio que es otro estudiante, y muy seguramente el próximo año también lo vamos a presentar, es un repositorio de verificaciones, donde cualquier persona o cualquier estudiante puede ir y hacer verificaciones sin necesidad de hacer unos prototipos de baja complejidad. Claro, estas verificaciones obviamente están sujetas a hacer, eh, digamos que verificaciones de tipo visual, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Y pues nada, esto es parte de lo que estamos desarrollando. Entonces, muchísimas gracias y creo que con esto finalizamos. Muy amables para todos. Bueno, muchas gracias Claudia, Vaslav. Un placer haberlos escuchado. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Les hago una aclaración también. Si les surgen dudas a partir de lo que están exponiendo sus colegas y demás, y les interesaría saber un poco más de los proyectos que trabajan, vayan anotándoselas y en este marco posterior que les comentaba, después podemos hacer esta retroalimentación entre todas las ponencias para continuar indagando en aquello que les interesó. Así que ahora voy a continuar con todas las ponencias, después hacemos en tal caso una apuesta en común. Vamos a continuar con Marta Constanza Martínez Martínez, que nos va a hablar de la construcción de un centro virtual de aprendizaje práctico en moda de la Universidad ECCI de Colombia. Buenos días a todos, muchas gracias al Congreso por la invitación. Bueno, sí, han sido, y hoy lo que les quiero contar es toda esta experiencia que ha sido de 35 años en la industria del sector textil y confección y toda la parte de la academia. Es siempre desde la parte profesional poder integrar el conocimiento, la experiencia práctica y cómo llevarlo a esa academia que de alguna manera tenemos ese proceso teórico, pero cómo podemos integrarlo con la parte práctica. Voy a compartir acá un momentico.
Bueno, en este caso, el objetivo mayor siempre ha sido el poder integrar, vuelvo y repito, toda esa parte teórica con esa parte práctica. Durante esos 35 años ha sido trabajando con empresas pequeñas, medianas y grandes, sobre todo en el proceso productivo, lo que ha sido el hecho de poder llegar a la industria y reconocer cada una de las áreas funcionales que tiene esa industria. Y a la vez se ha tenido la oportunidad de ir a la academia y poder encontrar esa teoría, cómo se puede llegar a convertir en una parte que apoya y avanza la teoría con la práctica. Y en estos momentos, desde el 2020, el poder llevar teoría, práctica y el proceso virtual. Y por eso, desde el 2020 se lleva a la construcción de un centro virtual de aprendizaje práctico en moda, encontrando acá que esa experiencia y esa relación de 35 años en la industria, 16 años en la academia, cómo se pueden llegar a unir para construir una pedagogía que vaya desde el proceso virtual. Eso ha sido muy interesante desde el 2020, porque se ha tenido que trabajar desde 3 ejes: empresa, emprendimiento y humanismo. Aquí, de pronto, en los ejes no está muy implícito lo que es la parte académica, pero cada uno de ellos, tanto empresa como emprendimiento, han tenido que integrar esa parte de aprendizaje y de teoría. Ese estudiante que puede estar en la universidad, que puede ser empresario o que puede ser emprendedor, pero cada uno de ellos siempre pensando en esa parte humana. ¿Cómo integramos que cada uno de esos sentimientos, esas emociones, esas experiencias profesionales que pueden tener cada uno desde su perspectiva personal, pueden ser llevados, integrados, teoría, práctica y todo lo que es el desarrollo de su negocio, bien sea estudiantes, empresas o emprendedores? Aquí se ha hablado un poco sobre lo que es esa empresa que tiene una estructura física, equipo, personal, tiene todo lo que es el desarrollo de producción, y hablando no solamente del proceso de diseño, porque hay personas muy especializadas en el proceso de diseño, sino cómo ese diseño se entrega y se va llevando a cada una de las áreas funcionales en cuanto a fichas técnicas, desarrollo del proceso de corte, desarrollo del proceso de confección. Ahora, esa empresa es como estructura física, lo que nos lleva después al segundo eje, que corresponde a esas personas que están dentro de esa empresa o que van a crear esa empresa. Entonces viene ese segundo eje, que es esos estudiantes de moda, esos profesionales con ideas de negocio, esas personas que probablemente quisieron ser diseñadores de moda y tener su negocio, por A, B o C circunstancias de la vida no lo hicieron y quieren en estos momentos llegar a tener ese acompañamiento de procesos, bien sean administrativos, técnicos y de producción, tenerlos ahí con alguien que pueda llegar a darles esa teoría, esa práctica, y que sean muy asertivos en ese proceso de emprendimiento. Ahora, como decía, el tercer eje para este proyecto ha sido fundamental. Es cómo nosotros logramos que esos esfuerzos, cómo se superan obstáculos, cómo la persona puede llegar a integrarse desde cualquier situación personal a un emprendimiento y a crear una empresa. Aquí se han pensado mucho en esos valores corporativos, cómo es desde parte del proyecto hacia el emprendedor o el empresario, la responsabilidad, el respeto, la paciencia y la empatía como valores fundamentales para poder nosotros llevarle ese acompañamiento asertivo desde la técnica, desde la práctica a la industria. Aquí se han tenido en este inicio dificultades y aciertos. Y aquí voy a resumir un poquito más, en el sentido de que
Toda la experiencia ha sido de cómo resolver inquietudes, cómo implementar el material. Se tiene la experiencia, pero cómo entregársela a ese emprendedor o empresario. Entonces, inicialmente no se reconocía al cliente, no se tenía un dominio asertivo en las redes sociales y no existía una estructura orgánica y metodológica que permitiera atender asertivamente a ese emprendedor. Entonces se llevan a unos aciertos que se habían generado desde antes del 2020 y era reforzar un canal en YouTube, elaborar material con parámetros técnicos pero de muy fácil ejecución, desarrollar estructuras metodológicas con pruebas aplicadas y aprobadas, donde se les va orientando con cierta metodología y uso de redes, el WhatsApp, el canal en YouTube, el Facebook. Se está integrando la parte de Instagram para algunas edades que utilizan más, porque se hizo el estudio sobre qué edades podían llegar a participar en ciertas redes sociales, que eso es muy claro, pero esa metodología se trató de mirar sobre redes, sobre edades, sobre tipos de profesionales, sobre tipo de personas con diferentes... y eso permitió ser muy asertivos ante la actividad que nosotros estamos desarrollando. Se entiende, ¿sí?, que dentro de todo ese ejercicio, la experiencia en cuanto a la búsqueda de información, bien sea por redes o bien sea información que se ha ido recopilando a lo largo de los años desde la industria, se pudiera ir aplicando. Entonces aquí, en esa experiencia es como la búsqueda de investigación, de información, con esos resultados ha sido fundamental. Como cada uno de esos estudiantes busca respuestas a sus procesos, o sea, ellos están buscando alguien que los apoye y los acompañe en el proceso, dando una respuesta oportuna. Empresas, empresarios, participantes que desarrollan unidades de negocio y resuelven sus necesidades de forma oportuna, pero con lineamientos pedagógicos, o sea, donde, vuelvo y repito, teoría, práctica, experiencia y metodología puedan estar articulados y permitan multiplicar esa información para ser muy asertivos en las necesidades de ese empresario. Han sido, en algunos casos, y muy interesante y muy bonito, diseñar experiencias individuales que de alguna manera se van a ir llevando a otro tipo, a otras personas, teniendo en cuenta que esto se inició en Colombia y que ya se está llevando a Argentina, se está llevando a México, se está llevando a España, se está teniendo en Chile y se está teniendo también en Perú y Ecuador. Si vamos a hablar acá un poco de esas metodologías, como decía, son esas herramientas que permiten desde la práctica diseñar muchos elementos para que la persona que recibe esa información sea bastante asertiva. Una toma de medidas muy práctica, pero muy concisa. Unos desarrollos de cuadros de tallas, de fichas técnicas, de procesos de corte, que sean muy ágiles y muy en detalle y que permitan aplicar de forma inmediata. Desarrollo de manuales que se están vendiendo en estos momentos y que están apuntando a un proceso puntual. Y el desarrollo y continuar avanzando en lo que son las redes sociales, como el canal de YouTube, que está como Marta Constanza Martínez, el grupo de tecnología en confección, que está en la parte de Facebook, y ahorita empezando con Instagram en escalado moldes. Esto ha sido una experiencia supremamente bonita y que, vuelvo y les repito, muchas gracias a ustedes por poder venir a contarles esta información, esta experiencia que ha sido no solo en Colombia, sino a nivel Latinoamérica y ya pues llegando también a todo lo que es España, sobre todo habla hispana, poder entregar esta experiencia y pues con mucho amor sobre todo lo que se ha desarrollado
sobre toda la vida. De verdad les agradezco mucho poder participar acá y pues bueno, esto ha sido la presentación. Muchas gracias. Bueno, Marta, muchísimas gracias a vos por compartir. Vamos a continuar con Rubén Meléndez, que nos va a hablar del diseño de servicio de experiencia digital en contexto de aprendizaje online de Chile. Hola, hola, muy buenos días. Denme un segundo para compartir mi pantalla. No quiero pasar a llevar nada, así que... Perfecto. ¿Se ve la pantalla? Se ve correcto, sí. Muy bien, voy a subir un poco el volumen. Bien. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Es un gusto estar acá. Yo tuve la oportunidad de participar el año 2013 y esta es como la segunda vuelta acá en el Congreso Latinoamericano de Diseño, así que lamento no haber podido estar presente, pero se agradece la participación en estas instancias porque uno se nutre mucho de la experiencia de todos ustedes, de los colegas. Así que creo que es importante porque se forma una sinergia. Bueno, el tema que nos convoca es diseño de servicio de experiencia digital en el contexto de aprendizaje online. Esta fue una experiencia que me ha tocado liderar, ¿ya?, en la Universidad Finisterra, acá en Chile. Después voy a dar un descriptor un poco más profundo de lo que se realizó, ¿ya? Me interesó presentar esta ponencia en el marco del Congreso de Enseñanza del Diseño, porque es una iniciativa que nace desde las metodologías del diseño hacia lo que es la educación online, ¿ya? Bueno, a grandes rasgos, yo soy Rubén Meléndez, soy diseñador industrial y magíster en ciencias del diseño. Profesionalmente tengo 20 años de experiencia profesional en áreas de ingeniería, clínica y también en lo que es tecnología educativa durante estos últimos años, ¿ya? Además soy docente de educación superior en áreas de taller de diseño, emprendimiento, innovación, y un gusto que me doy que es la geometría, que es una línea que me encanta y que me gusta cultivar, es una de mis pasiones, debo decir. Bueno, a grandes rasgos, presentar un poco lo que es la universidad. La Universidad Finisterra es una universidad del sistema de educación superior chileno privado, ¿ya?, que tiene como misión básicamente contribuir a la formación integral de la persona. Somos una universidad confesional, una universidad que se autorreconoce como católica, ¿ya? Poseemos 9 facultades con 27 carreras en el área de la arquitectura, diseño, ingeniería, medicina y odontología. Pero hace el año 2021, que es lo que estoy mostrando acá, nace el área de educación continua de la universidad, ¿ya?, teniendo como foco el desarrollo de programas de posgrado online, diplomados, maestrías, doctorados, y bajo un modelo que fuese 100% online y asincrónico, asignaturas que no tuvieran requisitos. ¿Para qué? Para dar forma a un modelo llamado de carrusel, que no tuviera un ingreso o 2 ingresos durante el año, sino que tuviera varios ingresos durante el año, de tal manera que el estudiante no tuviera que esperar o un año o un semestre para poder cursar un programa de estudio, ¿ya? A eso nosotros le llamamos modelo carrusel, ¿ya? También un modelo de diseño instruccional online para cada asignatura y recursos basados en el microlearning. Hasta el momento desde el 2022 que surge la primera impartición, ya llevamos 17 programas creados e impartidos, ¿ya? Y con un total más o menos de 1.500 estudiantes, sobre 1.500 estudiantes online en este año ya, o año y medio ya de impartición. Ya, en este contexto, la estructura que se presentó, este proyecto nace de la rectoría, luego pasa por el área de la dirección de planificación, quien crea Finisterrae Online, o esta unidad de aprendizaje a distancia, naciendo en primera instancia con un área de marketing y administración y un área académica. Al paso de los meses se crea un área de experiencia digital ante la problemática y ante la pregunta de cómo nosotros nos relacionamos con los estudiantes online de manera digital o de manera no presencial. Además,
cómo nos relacionamos como universidad de forma ubicua con estudiantes que no están de forma presencial y que pueden estar tanto en Chile como en el extranjero. Ante esa inquietud, se le encomienda esta creación al área, vamos a hablar del área de diseñadores de medios, ¿ya? De crear esta unidad de experiencia digital, bajo la siguiente premisa: de la mano con la transformación digital, las comunidades académicas y su interacción generan una complejidad, ¿cierto? Una complejidad de relaciones, en que cómo nos entendemos, en que cómo envío un mensaje, por ejemplo, si es lo mismo escribir con mayúsculas, minúsculas, mandar un mensaje con mayúscula, cómo usamos las entonaciones, cómo enfrentamos esta complejidad relacional cuando delante de nosotros es una pantalla y no es una persona, por así decirlo, que está presencialmente frente a nosotros, ¿ya? Y cómo a través de esto generamos mejoras considerables en la calidad de estos servicios académicos y los procesos estudiantiles, ¿ya? A partir de eso se fijó un objetivo general, un objetivo específico de cómo generar los servicios, ¿ya? ¿Cómo se empezó a trabajar esta unidad? Tanto el área académica como el área de administración empezaron a generar, tenían ya generadas sus propias metodologías. Por una parte, el área académica, considerando el diseño y la planificación de las asignaturas y de los diplomados, el diseño de guiones y los recursos, la producción y validación, y por último la implantación en un LMS, ¿ya? Algo que yo creo que todos los que hemos estado en contacto con la formación online conocemos, ¿cierto? Cómo diseñamos un curso, cómo hacemos los guiones, cómo lo producimos y en qué plataforma lo implantamos. Moodle, Blackboard, en el caso de nosotros como universidad utilizamos Brightspace, Canvas, ¿ya? Pero hasta ahí el flujo académico. Por otra parte, acá abajo lo ejemplifiqué, no voy a entrar mayor en detalle, todo el flujo técnico que hay, ¿cierto? O de administrativo, cómo se evalúa económicamente un plan, cómo se evalúa la pertinencia, la coherencia, los nombres, la serie de aprobaciones que esto va recibiendo y los feedback de los comités académicos, ¿cierto? Pero a partir de este modelo previo, que es académico y administrativo, ¿cómo surge este modelo de servicio basado en diseño? Por una parte, se partió identificando el qué, ¿ya? Este fue un trabajo que se hizo en el área de los diseñadores de medios, en que por una parte empezamos a buscar, bueno, dentro del equipo y dentro del contexto académico, quiénes somos, ¿cierto? Y qué deseamos. Partimos de la interfase de usuario, ¿cierto? Tomando aspectos del diseño visual, viendo el sistema de navegación, prototipando cursos, ¿cierto? Pero también generando nuestro propio sistema de diseño. A partir de este diagrama general, nosotros empezamos a definir algunas estrategias y planes de medios, ¿ya? Pero hasta ahí solamente en esta interfase de usuario estábamos dando cumplimiento a lo que era el proceso de diseño, ¿cierto? Lo que podemos entender como look and feel. Pero nos estaba faltando cómo estos sistemas de diseño iban en virtud del UX o la experiencia del estudiante. Entonces empezamos a explorar temas de accesibilidad, de encontrabilidad y de responsividad. En el fondo, estos como 3 pilares base para generar una experiencia estudiantil. Cómo el estudiante accede a partir de si tiene o no conocimientos previos, porque dentro de este año no hemos encontrado, por ejemplo, estudiantes que tienen problemas de navegación. Entonces, básicamente no podemos presumir que alguien que tome un programa online sepa navegar bien por internet o diferencie, por ejemplo, botoneras, colores, ¿cierto? Que son propios del diseño de la interfaz, ¿ya? A partir de este mapa de experiencia que nosotros generamos, nos dimos cuenta que debíamos apuntar a generar un modelo más que a utilizar técnicas de design research para entender lo que teníamos. Convengamos algo, nosotros ya teníamos un LMS, estaba por otra parte las metodologías del área académica, las metodologías del área de administración, y cómo nosotros nos hacíamos parte de esto, cómo diseñábamos esta experiencia. Más aún, ya nos encontramos con un modelo también de administración TI, por así decirlo, de administración tecnológica, en que vemos la estructura organizacional, ¿cierto? Cómo se iban a estructurar los cursos. Y por último, por otra parte, los roles que ya estaban definidos.
Cuando hablamos de roles, por ejemplo, y en el modelo de diseño de servicio, no solamente se debe considerar al estudiante dentro de este modelo, sino también a los docentes. Docentes que imparten, docentes que crean las asignaturas, coordinadores académicos que coordinan la gestión de estos cursos y de estos académicos, diseñadores instruccionales que crean los cursos. Entonces empezamos a trabajar también con se le agrega a esto una estructura de roles, y de esta que está acá, en un hermoso Excel, y también una estructura organizacional, ya, de cómo íbamos a estructurar este LMS, y estos servicios académicos. Ante esto nosotros definimos el cómo, dónde nos basamos y cómo generamos un modelo propio de servicio. Por una parte, nos fuimos a revisar la literatura y nos fuimos a lo que es el DCU, o el diseño centrado en el usuario, basado en cómo estudiar el contexto, los requisitos, las soluciones y cómo evaluamos esto dentro de un contexto de diseño para dar respuesta a un servicio, ¿cierto? Esto está basado en los estudios de García Peñalvo, en lo que es diseño centrado en el usuario para la educación superior. Por otra parte, ya teniendo la base conceptual o el marco referencial, para centrarnos en la persona o en los usuarios o en estos tipos de roles y distintos usuarios que vamos a tener, empezamos a desarrollar y buscar dónde centrarnos en lo que es el diseño del servicio como tal. Aquí me gustaría señalar que en este modelo de servicio nos basamos en lo que es el design thinking, ¿ya? Porque por una parte se concluye el proceso de implementación, pero de acuerdo a los estudios de Karuiki y Wanema, plantean que si bien vosotros podemos tener una plataforma online, la falta de una buena experiencia de usuario es una de las mayores motivadores, por así decirlo, para abandonar los programas de estudio. Eso quiere decir que no solamente la calidad del programa de estudio, sino la experiencia de usuario que nosotros estemos ofreciendo, en un sentido de facilidad de uso, accesibilidad, personalización y sobre todo la retroalimentación, que son aspectos clave de esta experiencia de usuario. En este sentido, entonces, planteamos la formación de esta área como un desafío de diseño, creando un modelo. El modelo tiene relación con, tomamos como referencia un texto de Mayran Thompson, estudio, que hablan del design thinking como a framework for institutional transformation, o como un framework o la creación de un modelo, de una capa de trabajo, nos permite generar transformaciones dentro de las instituciones. Y en este sentido hicimos una adaptación del design thinking en lo que es primeramente entender al usuario, cuáles son las fuentes de entendimiento. ¿Son solamente las encuestas o también, por ejemplo, los sistemas de gestión de tickets o las mesas de ayuda son también formas de entender a este usuario y las complejidades que tiene? ¿Qué canales establecemos de diálogo con los estudiantes? ¿Va a ser solamente una respuesta tipo o automatizada por correo electrónico? ¿O también nos vamos a ver en la obligación de interactuar con los estudiantes a través de otros canales utilizando las tecnologías? Los trabajos de desarrollo, por ejemplo, que son las mejoras ya dentro de la interfase o las mejoras de look and feel, de tal manera de mejorar la accesibilidad y la navegación. El elaboramiento de métricas, en el fondo cómo estamos midiendo la satisfacción de nuestros estudiantes y cómo esto lo escalamos de programas demo o tipo a cada uno de los programas, tanto a los nuevos como a los antiguos, ¿ya? Porque obviamente nosotros no podemos ir avanzando y haciendo mejoras en programas nuevos, sino también a partir de eso ir evaluando los programas antiguos y cómo estas mejoras las internalizamos ahí. Los focos de experiencia digital se orientaron hacia lo que es servicio, gestión, operación y desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en el fondo no es solamente crear un servicio, sino también aparejado esto, las continuidades operacionales de estos, ¿ya? Entonces, los focos del área y como modelo, nosotros nos orientamos a generar nuevos servicios y las mejoras como mesa de ayuda, dar la continuidad de estos, por ejemplo, cómo el estudiante accede a la biblioteca. El servicio lo entendemos nosotros como una guía.
Voy a pasar rápidamente esto. Yo creo que va a ser más entretenido poder conversar estos temas más que continuar con la exposición y diapo por diapo. Las acciones del área han sido en varios aspectos. Voy a avanzar un poco. Desde cambiar la interfase, ¿cierto? Pasando por distintos tipos de diseño visual, incluyendo aspectos de vinculación con la universidad, o sea, no solamente utilizar una plataforma para publicidad de programa o difusión, sino también para difusión de las actividades de los estudiantes y que los estudiantes online de una u otra forma se hagan parte de la universidad. El desarrollo de distintos tipos de plantilla, ya como mejora, como indiqué, del look and feel de la plataforma. Creamos también una lógica de insignia, o sea, cómo ir premiando estos budgets, por ejemplo, cómo ir premiando a los estudiantes por sus avances académicos. Perdón, Rubén, ¿te parece? Vamos concluyendo porque estás pasado de Concluyendo. Perfecto. extendemos Yo tanto. quería llegar a esto. Gracias, disculpa. No, Con no hay esto problema. termino. Como grandes conclusiones, son 4. En primero, que el diseño de los servicios son experiencias dinámicas. O sea, pretender que tenemos un estudiante tipo o caracterizado o un tipo de docente online o académico online no es como positivo. Las experiencias con estudiantes, con los académicos son dinámicas porque vamos aprendiendo, ¿ya? Las iteraciones, por otra parte, siempre van a ser un continuo, siempre van a haber oportunidades de mejora. Y como grandes ideas que nos queda esto es la complejidad y la alternancia, que en el fondo trabajar bajo modelos online y canales no presenciales nos generan complejidades del día a día que nosotros debemos ir solucionando mediante alternando data y el relacionamiento con los estudiantes. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Rubén. Por su atención. Gracias. Después continuamos en el marco del debate si queda alguna cosita que agregar. Bueno, voy a continuar con Patricia Patti, que va a hablar de Llegó para quedarse el después de la pandemia. Ella es de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, la UNC de Argentina. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Están viendo la placa? Sí, sí. Bueno, antes que nada, bueno, gracias por la presentación y gracias por la invitación. Y aparte en la Facultad de Arquitectura de la UNC, estoy también en la Tecnicatura de Diseño de otra universidad que es la Provincial de Córdoba. En otras ocasiones, yo hace muchísimos años que me vengo dedicando al tema de las tecnologías aplicadas a la educación, pero estamos hablando hace mucho tiempo, más de 15 años atrás, y bueno, obviamente hice muchos trabajos sobre el tema y posibles aplicaciones, hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, aparte de seguir con esos temas, también empecé a investigar las situaciones que yo encontraba en los ámbitos donde yo trabajo. Y de ahí surgió un poco, más que la aplicación, no traigo hoy un tema sobre aplicaciones o métodos, metodologías o tecnologías, sino una crítica a la situación que yo tengo en mis ámbitos de trabajo, y para ver un poco si, bueno, en la conversación o escuchar otras opciones y ver si alguno ha tenido estos problemas y tal vez cómo los han resuelto, porque ese es un poco mi cometido, digamos así. Entonces, todo en realidad parte de esta frase tan repetida durante la cuarentena que había obligado a este uso de las tecnologías, esto de que la virtualidad llegó para quedarse, cuando se volviera la nueva normalidad. Y la pregunta es si esto sucedió realmente así. Entonces, de ahí parte un poco todo, porque puedo constatar de que en algunos casos se da en forma parcial, tanto a nivel institucional como académico. Incluso se observan situaciones paradójicas y sorprendentes que llevan a preguntarse el por qué y cuál es la perspectiva futura.
recuerdo que en el 2020 yo había iniciado un artículo sobre justamente el complejo proceso de la enseñanza-aprendizaje, se había sumado la modalidad virtual en forma imprevista y forzada como consecuencia de la pandemia. Y en ese momento yo realizaba una revisión crítica justamente del pasaje de la teoría a la práctica, es decir, lo que debería ser y lo que mostraba en realidad nuestra situación concreta. Y entonces ahora es como que la observación pasa a la siguiente etapa. Superada la pandemia, superada la cuarentena, ¿cuál es la situación actual en los ámbitos que yo trabajo? Entonces, en ese momento, lo que fue la obligación, digamos así, que se hizo necesario a adecuarse a todas las estrategias y metodologías al dictado de clases en forma virtual, sucedió que no todos los profesores lo hicieron, por diversas razones que van desde posturas tecnofóbicas hasta aquellas directamente de simple comodidad o desinterés. Y tampoco, no todos los centros educativos acompañaron en forma totalmente eficiente. Es más, casi podríamos decir que en algunas situaciones, como en la tecnicatura donde doy clases, se ha vuelto totalmente para atrás. Incluso hay colegas, lamentablemente hay que decirlo, que desconocen herramientas básicas, desde un Meet, un Classroom, una plataforma institucional. Y entonces surge un poco la pregunta, estos profesores, primero, ¿cómo dieron sus clases y siguieron a sus estudiantes durante esos años? Y el tema es, si no se adaptaron cuando fue necesario y obligatorio, ¿se van a preocupar de hacerlo ahora? Entonces, bueno, por un lado estaba el tema de que cuando antes de la cuarentena se observaba que el inconveniente mayor era la aplicación de las tecnologías avanzadas por desconocimiento de las mismas por parte de los docentes, lo que se llama tecnologías no transparentes, que este tema lo ha estudiado muchísimo la doctora Edith Blitvin décadas atrás. Pero bueno, cuando después esto se hizo obligatorio y todas las instituciones tuvieron que empezar a armar o proveer medios y plataformas y cursos y tutoriales, etcétera, muchos se vieron abrumados por no estar acostumbrados a utilizar este tipo de tecnología. Ahora, la mayoría se preocupó por aprender, y si lo hicieron, al menos las más básicas y obligatorias en la UNC. Pero en mi otro lugar de trabajo, simplemente hubo quienes se negaron a usarlas directamente. Hubo, por supuesto, quienes se adaptaron mucho más, pero bueno. Entonces, en el 2009, ya Blitvin decía que si un profesor no reconoce cuánto valen para él las tecnologías y cuánto le permiten a él aprender mejor y encontrar nuevos caminos de aprendizaje, difícilmente lo pueda transmitir en la enseñanza, cierro comillas. Entonces, por ejemplo, que los estudiantes aprecien cómo se puede potenciar el aprendizaje trabajando en red, en colaboración, etc. Este periodo de la virtualidad forzada pudo haber sido una excelente ocasión para mostrarles cómo se hace. Esa es una de las situaciones. Y el tema del tiempo de dedicación, que ya también Blitvin lo reconocía como uno de los grandes inconvenientes de la incorporación de la tecnología, porque no todos los docentes estaban dispuestos a ocupar su tiempo o no disponían del tiempo necesario para realizar alguna de estas actividades. Ahora bien, cuando esto fue necesario, imprescindible utilizarlas durante la cuarentena, eso comportó el aprender a utilizarlas, manejarlas, mucho esfuerzo y tiempo. Ese tiempo de dedicación siguió siendo importante a lo largo de esos años. Sí, obviamente uno se pretendía desempeñarse bien en el rol docente, ¿no? Porque se sumaron millones de reuniones, nuevas normas, nuevos recursos, más tutoriales, sin hablar de los interminables grupos de WhatsApp. No sé, esa es mi situación, a lo mejor es la misma que han vivido ustedes. Y con respecto a las plataformas virtuales, sí, existían ya algunas, por supuesto, se tuvieron que actualizar porque los recursos, le faltaban recursos, porque a lo mejor el entorno no era amigable,
eso hizo todavía que dificultó más la gestión por parte de docentes y estudiantes, etc. A mí tengo situaciones paradójicas que, por ejemplo, en la tecnicatura, el Moodle que había quedado obsoleto, yo lo utilizaba cuando se crearon las aulas de la plataforma, en realidad nunca estuvieron, por motivos administrativos, técnicos, nunca estuvieron registrados todos los estudiantes. Por lo tanto, yo me creé unas aulas virtuales a través del Google Suite del institucional. Y bueno, ¿y cuál es el resultado? Que en vez de ocuparme de 8 aulas, me estoy ocupando de 14. Entonces, la pregunta también pasa por cuántos profesores las siguen utilizando. No es tanto eso, sino cuántos las siguen actualizando y mejorando en sus propuestas. Este es un tema que seguramente deriva en otra investigación, como yo les decía. Y bueno, no les quiero abrumar con todas las situaciones, en tal caso los podemos hablar al final si a alguno le interesa, pero bueno, el punto es que lo que llegó para quedarse en ciertas situaciones se vuelve paradójico, es como que en algunos aspectos se ha vuelto bastante para atrás, como un simple ejemplo. Esta semana me pasé firmando actas que imprimieron de todo el 2020-2021, actas que habíamos entregado firmadas en PDF que imprimieron también. Entonces son, a ver, cuando se habla tanto de sustentabilidad, etcétera, volver a este tipo de sistemas. Lo pongo como un simple ejemplo. Entonces, obviamente, llegará más tarde, pero estos años se podrían haber aprovechado para mejorar los sistemas, la plataforma, la gestión por parte de las instituciones y obviamente el empeño, la formación, tener una actitud más colaborativa, en definitiva, por parte de los profesores. Desconozco si la experiencia de ustedes cómo ha sido, si son temas que han indagado, pero la verdad que esto de la virtualidad, que no es solamente la vida académica, sino que se creía que todo iba a cambiar, que todo iba a mejorar, y bueno, no fue así en muchos aspectos. Y sobre la tecnología, el impacto en la educación, etcétera, los especialistas continúan escribiendo. Ahora, mi interés es examinar la situación en las instituciones donde trabajo para intentar comprenderlas, determinar causas y obviamente pensar, proponer cómo modificarlas y mejorarlas. Esa es la base de lo que yo vine a proponer o a escuchar o a compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, Patricia, muchísimas gracias a vos por compartir estas inquietudes que seguramente podremos charlar cuando terminemos con los expositores. Voy a continuar ahora llamando a Javier Romero, Carmen Adriana Pérez Cardona, que nos van a hablar del proyecto de grado y virtualidad, una realidad. Ellos son de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Buenos días. Buen día. Bueno, vamos a proyectar. Me voy a poner los audífonos porque aquí hay un poquito de ruido. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Javier, te escuchamos correctamente. Hola, muy buenos días. Gracias por este espacio y por este escenario. A continuación voy a compartir la ponencia. Voy a iniciar... Ay, voy a iniciar con las primeras diapositivas. Entonces le daré paso a mi compañera Carmen. Es quien me acompaña. Cuando la estén viendo. Ahí se ve correctamente, Javier. Sí, Javier. Listo. Inicio ya. Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un placer estar en este sector acompañándolos y colocar nuestro granito de arena
Nuestra ponencia se denomina Proyecto de Grado de Virtualidad, una realidad. Los ponentes somos la diseñadora industrial y magíster Carmen Adriana Pérez Carmona, quien nos acompaña en ese momento aquí en el auditorio, y mi persona, ingeniero magíster Javier Augusto Romero Cuellar. Somos docentes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Bueno, voy a hacer un poco el contexto de la universidad. Nosotros somos la primera mega universidad a nivel de Latinoamérica. Somos la primera universidad que supera la barrera de los 200.000 estudiantes. Tenemos presencia en 1.016 municipios de los 1.123 municipios que tienen total en Colombia, el territorio de Colombia. Y tenemos dos sucursales internacionales, una seccional en Europa y una en Estados Unidos, en Madrid y en Miami. Se está proyectando una para Asia. ¿Listo? Tenemos presencia en más del 90% del territorio nacional y pues esto es a través de 28 centros de educación a distancia, 14 a 20 unidades y una seccional de la Unión. El propósito de este curso de proyecto de grado contextualiza y orienta y contribuye a la formulación de un anteproyecto. En ese sentido, este ejercicio es el punto de partida para desarrollar una de las opciones de grado ofrecidas para el programa de diseño industrial. Nosotros hacemos parte de la cadena de formación industrial, la cual tiene diferentes programas de grado y de pregrado. Y de pregrado tenemos ingeniería industrial y diseño industrial. Somos parte de diseño industrial. Los resultados de aprendizaje que se pretenden lograr en este curso, pues nosotros lo hemos definido como 5. El primero pues es la identificación de las distintas opciones de grado mediante la revisión normativa institucional para determinar el interés de un tipo de proyecto, definir el interés temático a partir de las inquietudes personales, los temas abordados en el entorno académico, las tareas emergentes en la investigación y diseño y las líneas de profundización del programa para construcción y planteamiento del problema, las cuales son 2 líneas de profundización, Food Design y Manufacturing Design. Resultado de aprendizaje 3, fundamentar el tema definido a partir de referentes teóricos, dando como resultado justificación y construcción de objetivos. Resultado de aprendizaje 4, estructurar la propuesta de anteproyecto mediante los mínimos establecidos para extentar la integridad y coherencia de la propuesta de proyecto en el marco teórico y planteamiento de la metodología. Y por último, comunicar la pertinencia de un anteproyecto mediante el diligenciamiento de unos formatos estructurados que tiene la Universidad Nacional Abierta a Distancia para la alternativa de opción de grado. La estrategia de aprendizaje que nosotros usamos dentro de este curso es aprendizaje basado en diseño y es fundamentada en enfoques. Aprendizaje basado en diseño y es fundamentada en enfoques de corte creativo. Esto lo define Rodríguez en el 2014, de tal manera que en los proyectos de aprendizaje basado en diseño, los estudiantes tienen la posibilidad de trabajar en base a una necesidad que identifican, así como empoderándose y responsables de su propuesta de aprendizaje. Esa estrategia se ha definido en 5 pasos, los cuales se definen como la selección de la opción a grado. De la opción a grado nosotros tenemos varias alternativas, entre las cuales está proyecto aplicado, monografía, está proyecto de investigación, tenemos también pasantía y emprendimientos, efectivamente. Planteamiento del problema, fórmula de justificación de objetivos, crea la estructura del anteproyecto y presenta el anteproyecto. Dentro de las estrategias de acompañamiento que nosotros presentamos, pues son sesiones de conferencia en línea o web conferencias, sesiones de chat en Teams, sesiones de CIPAS, que son los círculos de interacción y participación académica y social, correo en campus virtual y foros en campus. Es decir, que nuestra modalidad es 100% virtual. A continuación, mi compañera Carmen Adriana va a compartir cómo son los pasos o un trabajo de los que han presentado uno de nuestros compañeros. Adelante. Buenos días, ¿me escucha? Sí, correctamente, Carlos, te escuchamos. Listo, muchas gracias por esta oportunidad de presentar esta ponencia. Bueno, dentro del proceso, digamos que los estudiantes reciben, tienen acceso pues en la plataforma al sílabus
y tienen acceso como a todas las guías que nosotros elaboramos para que el estudiante pueda acercarse al proceso de investigación. En primer momento, lo que hacemos es desarrollar una guía donde el estudiante puede definir cuál va a ser la estrategia de su proyecto de grado, cómo se va a enfocar, si va a decidir hacer monografía, proyecto de investigación, proyecto aplicado, emprendimiento o pasantía. Allí dentro de esa matriz comparativa, él elige a partir de una búsqueda, digamos que proyectos que han sido hechos en estas áreas, decide cuál va a ser su proceso de investigación. También analiza qué proyectos ha desarrollado durante su proceso académico que sean más relevantes para él y que tengan más relación en su contexto, territorio, para desarrollar su proyecto de grado, y allí empieza como a hacer una búsqueda de información. Continuemos, Javier. Entonces allí tiene una primera plantilla, que es la plantilla como de la fase 1. No la pusimos aquí, es lo que estoy explicando. Después de haber tenido como la oportunidad de hacer ese análisis de que por qué línea se va a definir el estudiante, ya realiza la segunda matriz, que es una matriz comparativa en la toma de prioridades y decisiones, donde ya en este primer punto decide cuál va a ser su opción de grado. En este caso tenemos la opción de proyecto aplicado, donde el estudiante va a desarrollar un planteamiento de una necesidad realmente cercana dentro de su contexto. Así como Javier expuso, nuestros estudiantes están ubicados en todo Colombia, cada estudiante empieza a buscar en sus regiones cuáles serían como las posibilidades para el desarrollo de su proyecto. En esta matriz plantea 7 proyectos que estén relacionados con la temática que él está abordando y los ubica dentro de esta matriz. Ya hace todo el análisis donde ha hecho la justificación, ha hecho el análisis de la justificación, de la pertinencia, de la relevancia del proyecto, entonces importancia, pertinencia, novedad y utilidad del proyecto para ser ubicado en esta matriz. En esta matriz tenemos, en este cuadrante, en este plano cartesiano tenemos, entonces el impacto, menos impacto social, dependiendo de la región donde esté, más impacto social, más atractivo y más interés personal del estudiante o menos interés del estudiante. Él ubica en este plano cartesiano los proyectos analizados y allí va cualificando su deseo y va dando claridad como a su deseo de investigación. Va teniendo distintos referentes que le ayudan como a tener claridad. Después de hacer esa matriz y ya de haber definido elementos importantes para su planteamiento de problema y para su justificación, donde ya tiene clara la importancia, si existe la necesidad, plantea esta tercera matriz, donde ya tiene la temática elegida y dice, entonces yo voy a trabajar, en este caso, en el diseño de la manufactura, y tengo una temática elegida, entonces el diseño industrial, la productividad, la ergonomía, la temática, todo lo que tiene que ver con el tema del puesto de trabajo, el país, en qué país se ha desarrollado este proyecto, porque aquí estamos haciendo un levantamiento de un estado del arte. ¿Qué proyectos se han desarrollado en esa misma temática que me pueden aportar a mí en cuanto a la importancia, relevancia y pertinencia? Continuemos. Después de haber levantado como esa, digamos, como ese estado del arte de todos los proyectos que puedo buscar, desarrolla el estudiante un árbol de problema, donde define, según su contexto, según su área, el problema, cuáles son las causas del problema, si está ubicado dentro de una empresa, cuáles son las causas de la falta o del agotamiento físico, si estoy trabajando el tema de factor humano y ergonomía, cuáles son las causas dentro de la empresa, cuáles son los efectos que hace que esas causas se den y define este problema principal. Entonces, en este caso es, perdón Javier, devuélvete un momentico, procesos de ensambles lentos dentro de una empresa de producción a partir de los pedidos y el cumplimiento. Entonces, todas las razones por las cuales elige este planteamiento de problema. Entonces, inicialmente ya tiene claridad sobre ese planteamiento de problema. Después de haber desarrollado el planteamiento de problema y haber tenido todo ese referente teórico, pasamos a la quinta matriz, donde el estudiante nos condensa toda la información acerca de la justificación, entonces el nombre del estudiante, la justificación, todo el marco teórico de lo que levantó de la información,
todos los elementos a partir de la bibliografía consultada, hace un resumen, el planteamiento del problema, entonces la justificación se formula desde la importancia, la pertinencia, la novedad y la utilidad para la disciplina, el planteamiento del problema, el objetivo general, cuál es el objetivo de lo que quiero desarrollar, los objetivos específicos, la metodología que voy a usar, toda la metodología y todo a partir pues, de cómo se va a desarrollar todo el proceso que estoy planteando como proyecto. Adelante, Javier. Después de esta matriz continúa, o sea, es la diapositiva anterior más esta diapositiva, donde planteo la introducción, ya describo la introducción, todo el marco teórico, el referente teórico que voy a tener, toda la explicación de la metodología, la justificación, el cronograma, los resultados esperados y las conclusiones y referencias. Esta matriz es un resumen de lo que el estudiante nos presenta en el documento, es como una síntesis de lo que él nos presenta en el documento. Es muy importante resaltar, este es el documento final que presenta el estudiante, donde aquí tenemos pues cómo va a desarrollar las actividades de investigación. Recordemos que este es el anteproyecto que se formula, que después pasa a una comisión para ser avalado y para que pueda tener acceso a su director de proyecto de grado. Los recursos, todos los resultados, es importante resaltar que todo este acompañamiento pues se hace durante el semestre académico a partir de las webconferencias, a partir de los CIPAs. Los CIPAs son unas reuniones semanales que hacemos con el grupo de estudiantes, se conectan los estudiantes que desean, a partir de todos los chats que tenemos se realiza como este proceso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto se puede aclarar al final. Muchas gracias, Juan, por tu acompañamiento en este proceso. No, Dejamos nuestros datos por si necesitan o requieren cualquier información adicional o de pronto colaboración, algún tipo de proyecto. Estamos abiertos a escucharlos y pues a colaborar. Muchas gracias, Juan, por estar y muchas gracias a todos por su participación y pues por su... Bueno, gracias a ustedes, Carmen, Javier. Vamos a dar paso a la última ponencia y ya después hacemos un intercambio más. Incluso pueden compartir los datos de contacto por el chat y demás. Voy a llamar a Virginia Karina Rosas Burgos, Vladimir Becerril, Tonatiu Magana, Miguel Olmos Aguilera, que nos van a hablar del diseño de instrumento sonoro, una experiencia pedagógica. Ellos son de la Universidad Autónoma de Baja California, México. Activar mi micrófono, faltaba activar mi micrófono. Buenos días a todos, muchas gracias por la organización de este magno evento. Es impresionante, ¿no? La cantidad de ponencias y de eventos, conferencias, así que bueno, muy contentos. También es la segunda vez que participamos. Y bueno, presentamos este proyecto, somos 4 ponentes, presentamos, bueno, solamente expongo yo en esta ocasión. Presentamos el proyecto de diseño de instrumento sonoro, una experiencia pedagógica. Somos Rosas Burgos, Olmos Aguilera, Magaña Guzmán, Becerril Mendoza, y somos de 3 instituciones diferentes. De la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California, carrera de Diseño Industrial, el Colegio de la Frontera Norte, que es un centro de investigación, y el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Nosotros estamos ubicados justamente en la esquina de Latinoamérica, en la parte noroeste del país. Y bueno, desde aquí nos ubicamos, ¿no? El Colegio de la Frontera Norte hace estudios de investigación en todo lo que es la zona fronteriza. Y la facultad pues se encuentra aquí, ¿no? Justamente colindando en frontera con San Diego, Estados Unidos. Y ¿para eso está avanzando tu diapositiva? Sí, aquí está. Ok. Y bien, este es el contenido del que vamos a hablar, los antecedentes, problema, tanto práctico como problema de investigación, la idea que surge a partir de este problema identificado, los objetivos de la investigación, la experiencia, una narración de la experiencia, una reflexión y al final nuestro contacto pues para poder establecer lazos, ¿no? Y contactos. Y bien, vamos a comentar como antecedentes esta cuestión del diseño. Tiene como particularidad, bueno, tiene muchas bellezas el diseño, pero tiene esta particularidad de ser reconocido como este eje articulador para resolver retos complejos, ¿no? Este es un tema bastante importante dentro del diseño. Por otra parte, tenemos que la creatividad
como habilidad tiene muchísimas ventajas. Los líderes del futuro tienen que tener esta habilidad, impacta en la industria creativa como agenda sostenible, en la agenda sostenible, diversifica la economía, en la innovación, en fin, ¿no? Es muy relevante dentro del perfil del diseñador, y no solamente del diseñador, sino de otras profesiones, la creatividad. Y en esta parte nos encontramos una cita bastante importante por parte de Graham Wallace, que es un psicólogo social. 1926, él menciona en la definición de la creatividad que es el resultado de un proceso evolutivo para adaptarnos rápidamente a las alteraciones de los ambientes. Y justamente estas alteraciones de los ambientes pues no las da un escenario como COVID, ¿no? Y no solamente COVID, sino todos estos problemas perversos, estos wicked problems con los que estamos pues constantemente amenazados. Y en esta parte específicamente del COVID, pues surgen no solamente pues problemas económicos, problemas, bueno, y por ahí también se asomaban mucho los problemas ambientales, pero problemas personales, ¿no? Problemas emocionales. Específicamente lo notamos mucho en los estudiantes, el tema de ansiedad, depresión, estrés, angustia, miedo. Claro, no solamente en estudiantes, también como docentes, pues también sufrimos mucho por esta cuestión de incertidumbre, pero dado en un modelo enfocado en el estudiante por parte de la universidad, decidimos enfocarnos en este estudio al estudiante, ¿no? ¿Cómo pasa por todos estos procesos? Falta de concentración, de comprensión, ausentismo, bajo rendimiento escolar, que fueron algunos de los problemas prácticos que empezamos a notar, y entonces encontramos pues este contraste, ¿no? Entonces, ¿cómo pedir o cómo enseñar a un estudiante a resolver retos complejos si estamos lidiando con problemas personales, ¿no? Si nuestro mundo interior se está desmoronando y se está desbaratando, ¿cómo hacer para que ellos se involucren nuevamente pues en estas actividades académicas cuando también se veían saturados y abrumados pues con todas estas clases de taller que les gustan mucho, todas pasarlas en línea, todo se vuelve teórico y entonces pues era bastante abrumante, ¿no? Entonces, como problema de investigación nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo incentivar el desarrollo de la capacidad creativa en tiempos de pandemia ante un futuro de incertidumbre? Ok, esta fue nuestra pregunta de investigación, y a raíz de esta pregunta de investigación pues surgen pues varias ideas, ¿no? Una de las primeras ideas, pues bueno, a partir de las artes, de la música, se fue dando forma a esta idea y decidimos conformar, pues sí, ¿no? Como acudir pues afuera de las instalaciones a otros especialistas. En este caso contactamos al doctor Olmos, que es etnomusicólogo, que también es autor de este mismo trabajo. Trabaja en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, este centro de investigación, y también contactamos a un referente también de la ciudad muy importante, clarinetista principal de la Orquesta de Baja California, que trabaja ahora en el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Entonces, bueno, los invitamos también a participar, generamos algunas ideas, y bueno, surge esta idea, ¿no? De diseñar instrumentos o algo relacionado con la música, instrumentos sonoros, y empiezan a surgir ciertas, en estas reflexiones, bueno, y que hacia dónde va dirigido, ¿no? Este sonido, a quién, con qué motivo vamos a generar un sonido, a quién va dirigido este sonido, y bueno, empezamos a generar una serie de ideas. Coloqué estas salas aquí en el caso de los instrumentos sonoros porque tenemos un referente que lo mencionamos en el microensayo sobre Guillermo Contreras, un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es laudero y es organólogo, y él tiene una colección de 4,000 instrumentos musicales de distintas partes del mundo, y bueno, es muy interesante, ¿no? Y él nos dice en su expertise que los instrumentos sonoros son concebidos por algunas tradiciones como ángeles guardianes, ¿no? Y entonces algunas tradiciones pues les rinden altares, culto, en fin, y ocurren pues muchas cuestiones culturales alrededor de los instrumentos sonoros, como son, pues los tenemos presentes en las festividades, en los logros, en el éxito, en eventos que son muy importantes como las bodas, las fiestas, en fin, ¿no? Es parte importante de nuestra vida, y bueno, también cumple otros propósitos también de sanación que también lo comentamos en el artículo. Y bien, a partir de esta reflexión que tuvimos en algunas de las reuniones de trabajo, planteamos como objetivo
diseñar instrumentos sonoros dirigidos a niñas y niños. Estuvimos trabajando en 3 periodos escolares distintos. El primer objetivo fue de este diseño de instrumentos sonoros dirigido a niños y niñas en situación de albergue, considerando materiales de reuso, fácil armado y que algunas de las piezas se pudieran reemplazar fácilmente. Esto de la situación de albergue de alguna manera ponía en contexto y en perspectiva a nuestros estudiantes. Si bien ellos estaban sufriendo pues muchas de las cuestiones emocionales, el poner en contexto o en perspectiva de que hay otras realidades, que hay otras maneras de sufrir también, pues bueno, esto pues de alguna manera sacude, ¿no? Decir, ok, bueno, vamos poniéndonos las pilas porque necesitamos apoyar a otros. Y otro de los objetivos fue también este diseño de instrumentos sonoros con fines pedagógicos, considerando el uso de materiales sustentables o bien materiales que los estudiantes de diseño industrial tuviesen a su alcance dadas las restricciones del COVID-19. Y bien, los resultados pues fueron 35 proyectos de instrumentos sonoros con distintas características, distintos procesos. Dimos libertad a los estudiantes pues bueno, tenían que hacer uso de esta creatividad, ¿no? De tomar lo que tuvieran al alcance y de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a sus recursos, pues ellos hicieron lo que, pues sí, fueron creativos, ¿no? En esta parte para dar, pues una serie de ideas. Algunos llegaron a cuestiones digitales, otros hicieron dibujos a mano alzada, otros llegaron a la cuestión del prototipado, otros no lograron llegar hasta esta etapa, pero bueno, estuvimos pues muy contentos durante este proceso, recibiendo la retroalimentación por parte del maestro López Guadarrama y por parte del doctor Olmos sobre las cuestiones no solamente de las funciones técnicas y las cuestiones simbólicas que fueron también muy retroalimentaron bastante las cuestiones simbólicas y las funciones prácticas de los objetos. Aquí solamente mostramos algunos de los proyectos, los nombres que aparecen aquí pues son los autores de los diseños y bueno, esto fue parte de algunos de los resultados que presentaron los estudiantes. Y como reflexión final, pues bueno, en esto de las funciones prácticas, técnicas y simbólicas de los estudiantes, de los instrumentos, pues encontramos también, y bueno, ponemos como instrumentos y definimos el instrumento sonoro, porque no estábamos pensando en que, bueno, llevaba un grado de complejidad más alto el hablar sobre instrumentos musicales temperados con las notas musicales, ¿no? Esto necesitaba, pues, es otra especialización. Los lauderos son los que se especializan en los instrumentos musicales y aquí pues no queríamos generar este estrés de indagar en investigación sobre estos temas. Y bueno, entonces acotamos a instrumentos sonoros. Para esto nos apoyó el doctor Olmos desde su expertise en la etnomusicología para hablarnos sobre los instrumentos sonoros de las comunidades indígenas que habitan el norte del país, en México, ¿no? Que son 4 principales comunidades. Entonces, bueno, él nos apoyó con una conferencia en donde nos habló pues de estos temas y estos mismos temas se convirtieron como parte del material didáctico que hemos estado utilizando en este curso, en donde los estudiantes empiezan a identificar cuáles son las funciones prácticas, las funciones técnicas, así como las funciones simbólicas de cada uno de estos objetos, ¿no? Que va relacionado con rituales, con costumbres, con festividades de las propias comunidades, y esto de alguna manera detonó ideas, porque en estas también pues vemos diseño, vemos formas, vemos colores, detonó las ideas para que ellos crearan propios instrumentos. No estrictamente tenían que ser dirigidos a las comunidades indígenas, sino ellos tenían la libertad de crear cuestiones electrónicas, de proponer lo que ellos, con lo que ellos estuvieran, con esto relacionado con sus vidas cotidianas, ¿no? Específicamente los estudiantes. Y bueno, como resultado, la creatividad se manifestó y de acuerdo a nuestros acompañantes en este proceso, de los expertos, comentaron que se manifestó por encima de no estar imbuidos en el conocimiento musical e interpretativo. Entonces, los estudiantes reaccionaron muy bien, tuvimos bastante participación,
también estaban contentos y bueno, tuvimos ahí diferentes escenarios, ¿no? Porque tenemos diferentes perfiles de estudiantes, ustedes como docentes pues también tienen esta experiencia, estudiantes que son buenos haciendo, fabricando, estudiantes que son buenos en la investigación y estudiantes que pues también son muy participativos, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos ahí respuestas diferentes y una de los retos que tuvimos fue en la parte justamente de talleres, porque el taller se tuvo que convertir en virtual y bueno, tuvieron el acompañamiento por el doctor Vladimir, quien también es autor de este mismo trabajo, para hablar sobre el tema de maderas, desde la parte de sustentabilidad, pero también hablar de los otros materiales que los jóvenes utilizaron para la creación de sus instrumentos sonoros, como distintos materiales, ¿no? Como madera, triplay, aluminio, corcholatas, en fin, ¿no? Como lo que tuvieran al alcance, alambres, plásticos, en fin. Con esto ellos pues respondieron. Y bueno, otra de los grandes, de lo que nos llevó a este resultado, pues fue justamente extender estos lazos a través de la red de instrumento sonoro, esta colaboración que enriqueció pues bastante no solamente el trabajo de los estudiantes, sino la experiencia de enseñanza-aprendizaje en general. Y esto nos llevó, y de acuerdo a Wallace, volviendo a Wallace, en donde nos dice que la creatividad es el resultado de un proceso evolutivo para adaptarnos más rápidamente a las alteraciones del ambiente, justamente experimentamos este proceso, ¿no? Logramos adaptarnos, logramos evolucionar en esta parte y como nos decía también Contreras, esta cuestión de la música, el acercarnos a la música porque esta nos fortalece en tiempos de incertidumbre, pues justamente lo experimentamos. No estamos exentos, por supuesto, de todos de tener nuevamente este tipo de conflictos, tanto a nivel personal como a nivel social, como a nivel global, porque tenemos estas amenazas constantes, ¿no? En cuestión de economía, en cuestiones de medio ambiente, en fin, están ahí latentes, incluso también la tecnología de repente nos amenaza con la inteligencia artificial, y bueno, tenemos que concentrarnos y en este caso pues encontramos en el instrumento sonoro una respuesta pues bastante amigable y que ahora pues compartimos con gusto. Y esta es nuestra presentación del diseño de instrumento sonoro, una experiencia pedagógica. Somos los autores de este trabajo. Maestra Virginia Karina Rosas Burgos, que soy yo, doctor Miguel Olmos Aguilera, quienes están presentes también aquí en la sesión, de académico del Centro de Investigación del Colegio de la Frontera Norte, maestro Tonatiu Magaña Guzmán, académico del curso de diseño de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Autónoma de Baja California, y doctor Vladimir Becerril Mendoza, también académico de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología de la UABC. Muchísimas gracias por su atención a todos. Virginia, muchas gracias por la ponencia. Bueno, con esto estamos cerrando todos los expositores del día de hoy. Si quieren, vayan compartiendo por el chat, algunos ya lo hicieron, ¿no? Los contactos de su institución o de personales, ¿no? Para continuar indagando más allá de que terminemos esto. Y como para refrescar la memoria también estaría bueno que pongan el nombre de la ponencia o el tema para que haya un directo vínculo con eso. Bueno, a título personal les agradezco, y obviamente en nombre de la facultad, les agradezco la generosidad de estar acá en este marco de Congreso de Enseñanza, compartiendo experiencias que siempre son muy enriquecedoras, ¿no? Porque a veces ciertas problemáticas que se dan en determinados contextos y respuestas a esas problemáticas y una postura de solución y de indagación y de reflexión sobre las prácticas, cuando uno las extiende en este tipo de marcos, ¿no? Nos aportan, digamos, por ahí soluciones, ideas, propuestas que uno quizás desde el contexto que habita o de la institución misma no ha considerado o no ha experimentado por el solo hecho de que quizás se ha plegado a otro tipo de prácticas, ¿no? También señalar que es interesante siempre cuando nos toca hablar hoy por hoy de lo que es la enseñanza a distancia, cómo hay una marcada reflexión y una marcada antes y después, ¿no? De lo que fue el contexto de la pandemia. Muchos de ustedes han expuesto directamente ciertas respuestas, ¿no? a esa problemática que atravesamos y cómo nos reconfiguramos, tanto como docentes, como instituciones,
como disciplinas frente a ese cambio que hubo, y hablar de estos temas en un contexto pre-pandemia eran totalmente diferentes, ¿no? Y más allá de que obviamente fue un asunto sumamente terrible y triste que tengamos que atravesar mundialmente como sociedad este tipo de experiencia tan traumática que tanto dolor nos ha dejado, viéndole el lado positivo, idealmente salimos fortalecidos y salimos más reflexivos en cuanto a nuestras prácticas docentes en este tipo de marcos educativos, ¿no?, que se dan a distancia. A veces, muchos de ustedes lo señalaban o mencionaban el tema de que prepandemia no había respuestas a ciertas cosas, o incluso hasta algunas personas tenían una cierta fobia, ¿no?, a meterse a enseñar a distancia, a plantearse el hecho de concebir la educación no como una cuestión presencial y geográficamente accesible, ¿no? Y por eso se prescindía un poco de la riqueza de lo que es la educación a distancia, de llevar la educación, ¿no?, que ese es el objetivo principal, allá donde las instituciones a nivel edilicio no pueden acceder, o alimentarse, digamos, de culturas que por ahí nos quedan distantes en otros países, en otros continentes, y aún así tener el acceso a ellas, ¿no? Así que está interesante todo este tema que han planteado, porque más allá de que con mayor o menor éxito, ¿no?, se han hecho este tipo de propuestas post pandemia, nos obliga un poco a repensarnos y a dar respuestas y a salir un poco de lo que fue el contexto en ese momento de tener que salir a tratar de sostener la educación desde la emergencia, pero idealmente una vez que nos adaptamos a ella y la comenzamos a repensar, ya diseñar propuestas, ¿no?, ya sea disciplinares, a través de incluso herramientas de vanguardia, como pueden ser la realidad virtual hoy, que todavía no está del todo masificada, pero ya comenzamos a indagar con ella, a pensar, como muchos de ustedes señalan, ¿no?, qué recursos utilizamos para no perder el componente humano dentro de esta situación, cómo comenzamos a lidiar con cuestiones que ya van desde el área psicológica, de cómo nos ha afectado tanto a docentes como a estudiantes este contexto de pandemia, o incluso ya indagar sobre las plataformas educativas y la experiencia dentro de ellas, que como bien sabemos, cualquier herramienta tecnológica y plataforma educativa no es un medio neutral, sino que nos condiciona el aprendizaje y es pertinente diseñar experiencias que precisamente intenten minimizar aquellas cuestiones que la educación a distancia se le dificulta, ¿no?, transmitir por esta cuestión de no estar en la presencialidad, no construir un vínculo social cercano y demás, pero ya pensar las experiencias en torno a eso, ¿no? No simplemente aceptar que la plataforma es así como es, ¿no?, y nos plegamos un poco a la herramienta, sino al contrario, establecer un modelo pedagógico por encima que nos ordene después el uso de distintos recursos, ¿no?, institucionales. Así que a línea general, un poco la conclusión es esa. Observar cómo hubo un antes y un después, y a partir de eso, todos en mayor o menor medida, o han señalado problemas que se sostienen hoy por hoy, que, bueno, salimos de la pandemia, estamos en un contexto de relativa normalidad, recuperándonos de ella, ¿no? Pero ¿qué seguimos indagando y qué seguimos aplicando del tema tecnológico y la educación a distancia hoy por hoy, que ya no es una respuesta a una emergencia inmediata, sino que ya hemos salido con una conclusión, y después cómo proactivamente comenzamos a proponer y repensar la educación en este tipo de contextos virtuales y a distancia. Así que ahora sí, si les gustaría, si hay alguien que se quedó con alguna inquietud en particular, alguna conclusión personal que quieran aportar a todo lo que estuvieron escuchando, me gustaría precisamente cederles la palabra a ustedes nuevamente para que aporten lo que sea necesario. Yo sé que estuvieron ya compartiendo algunas cositas por el chat, pero si alguien quiere participar, si quieren también indagar un poco de esto, les consulto en general. Hemos visto muchas ponencias que tienen que ver con áreas del diseño que son sumamente complejas de llevar a una virtualidad, ¿no? Un área industrial, un área de moda, cómo se manejan también con ese tipo de desafíos de la materialidad o la pérdida de la tercera dimensión y del volumen al trasladarlo en este tipo de espacios. Si alguien quiere colaborar con algún tipo de conclusión al respecto, propongo este disparador o le cedo a quien quiera participar exponiendo alguna conclusión personal. ¿Tenemos a alguien? Si quieren pueden levantar la manito, si no directamente habilitan el micrófono y me dicen. Bueno. Juan, bueno, Javi.
Bien. Mira, Juan, realmente es un tema complejo el tema de la tridimensionalización en la virtualidad. Desde la universidad lo que nosotros hacemos es que planteamos dentro de las webconferencias, nos han tocado implementar por el tema de la pandemia unas webconferencias, digamos que extensas, largas, desde toda la mañana y toda la tarde, donde dividimos el trabajo por grupos. Eso pues lo he hecho con mi compañero Javier, por grupos. Ellos llegan a resolver su diseño y no tenemos solo un encuentro, sino que programamos máximo 3 encuentros para el desarrollo de ese proyecto, donde el estudiante en grupos con los amigos o compañeros que eligió, empiezan a hacer como la elaboración de ese modelo. Y estamos conectados y vamos viendo cómo se va haciendo el desarrollo. Entonces, un estudiante hace una cosa, otro hace otra, y es complejo, pero llegan a resolver como tal esa tridimensionalización. Me gustaría pues que Javier complementara como el tema. Gracias, Carmen. Sí, efectivamente, pues la Universidad Nacional Abierta de Distancia tiene 42 años de creada y inicialmente se empieza con la modalidad a distancia, es decir, en donde se dan clases presenciales cada, cada fin de semana, por decirlo así, dándole la oportunidad a muchas personas que trabajaban en así formarse. Durante todo este proceso, hacia la modalidad virtual, puedo decir que nosotros somos a un 95% de calidad virtual, pero no hemos perdido realidad, porque efectivamente, como mencionaban en una ponencia, el tema humano es algo que no se puede olvidar. ¿Sí? De hecho, por eso la universidad tiene presencia en el 90% del país, porque tienen centros de apoyos físicos, presenciales, en donde hay diferentes perfiles de docentes que brindan ese apoyo y esa atención y acompañamiento al estudiante de manera individual. Sin embargo, como Juan comentaba en ese momento, apoyándonos a través de la tecnología, la comunicación, en donde efectivamente la realidad virtual es un paso que se debe dar a seguir ahora. Estamos trabajando en la gamificación a través de los videojuegos para crear. eh, Nos ha permitido que el estudiante se enganche de una manera mucho más eficiente a veces en estas conferencias o en estos laboratorios que nosotros realizamos de manera directa que ni siquiera presencial. Es decir, los resultados que tenemos de manera virtual sorprenden mucho más que ni siquiera los presenciales. Es sorprendente, o sea, nosotros lo hemos hablado con Carmen y decimos, bueno, a veces hacemos aquí en el laboratorio pues llegan muy pocos estudiantes de los que se solicitan por temas de desplazamiento, movilidad, económicos, porque nuestro nicho de mercado es un estrato 1, 2 y 3, que pues se pueden desplazar, pero sí se les facilita tal vez el hecho de conectarse a través de una data y poder disponer de los recursos que tiene en su entorno. Entonces, a través de estos ejercicios es que empezamos a trabajar con ellos y los resultados han sido sorprendentes. Entonces, es muy interesante todo ese proceso que vamos haciendo, por lo cual también invito a los otros ponentes de otras universidades a gestar proyectos, no solamente de investigación, en enseñanza, sino en otro tipo de áreas que nos pueden apoyar a fortalecer las redes, sobre todo las redes profesionales. Esa es como mi invitación a todos los presentes acá. Gracias por esta oportunidad y paso nuevamente. Bueno, gracias a ustedes, Carmen, Javier. Bueno, qué interesante eso, ¿no? También un poco lo que nos ha otorgado este escenario, en principio forzado, es desmitificar un montón de cuestiones, ¿no? A veces lo que era la educación a distancia se la veía como una versión simplificada o de poca calidad de lo que sería una educación presencial, y hoy por hoy estamos habitando escenarios en los cuales muchas veces es a la inversa, y que incluso se trabajan otras cuestiones relacionadas con las habilidades de los estudiantes en cuanto a responsabilidad, autonomía, a resolver los contextos que tienen con los elementos necesarios, porque a veces uno se posiciona un poco destacando de
no, qué limitante que es esta cuestión, y a veces de la limitación salen los mejores trabajos, las mejores experiencias, porque nos obliga a utilizar lo que muchos también han señalado del tema de la creatividad, ¿no? Ver con qué recursos cuento para resolver una realidad que me está afectando, ya sea positiva o negativamente, y con base en eso generar algún tipo de producto de diseño o lo que fuera necesario. Pero quizás anticipadamente, cuando uno hablaba de lo que era educación a distancia, ponía muchos peros por antemano de por qué esto no se podía llevar a cabo, y hoy por hoy, tras una experiencia, insisto, en principio triste y de emergencia y obligada, podemos salir con conclusiones que son superadoras y derribar muchos mitos que estuvieran asociados con este tipo de experiencias, y hoy por hoy nos otorgan resultados concretos que nos dicen, ojo que quizás estuvimos un poco prejuzgando este tema y diciendo el no por el no, y hoy por hoy podemos llegar a sacar conclusiones que comienzan a coexistir también con escenarios de educación presencial, ¿no? Porque lo ideal sería que, más allá de que ahora hemos recuperado ese tipo de espacios, no perder todo lo aprendido, ¿no? Y incorporar las herramientas tecnológicas a ese tipo de experiencias también, porque la idea es sacar conclusiones superadoras, ¿no? Y quedarnos con lo que nos sirvió, potenciarlo y reformularlo, ¿no? En contextos que ahora por ahí nos dan un poco más de libertad en relación a los que teníamos hace un par de años de atrás. Rubén, veo que tenés la mano para participar. Gracias, Juan. Bueno, primero que todo, agradecer las ponencias de mis colegas. Realmente uno se va nutriendo y saca reflexiones, porque en realidad, tomando tus palabras, Juan, el tema de la pandemia aperturó mucho lo que es la educación online, inclusive desmitificó estos prejuicios referente a la calidad, pero también yo creo que nos hizo a los profesionales replantearnos un poco el cómo deber hacer el diseño o rediseño de los recursos, porque yo creo que en una primera instancia tomamos la educación online como un símil de la educación presencial, que fue un poco el tema que tratamos de exponer y lo que desarrollamos acá nosotros en la Universidad de Finisterra, que en el fondo los recursos son de naturaleza digital para un ambiente online, así como uno como profesor. Yo hacía, por ejemplo, cuando hacía clases presenciales de geometría, yo a partir de una impresora 3D me diseñé un compás. Me costaba mucho dibujar los círculos, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitaba, entre comillas, un compás grande para poder dibujar en la pizarra, ¿cierto? Y me empecé a rediseñar algunos objetos, pero para la presencialidad. En el caso de los formatos online, hay que entender que la naturaleza de este formato es algo digital y lo que cuesta muchas veces es tratar de emular lo presencial en lo digital. Va a ser, por ejemplo, muy difícil, siendo que existen las tecnologías, por ejemplo, como en las tabletas digitalizadoras, algo de emular, por ejemplo, la profundidad del trazo con el grafito, por ejemplo, en el caso del boceteo, o el croquis, que le llamamos en Chile, para la realización de esas labores. Va a costar si lo tratamos de llevar a una naturaleza digital, no va a ser lo mismo que el grafito del lápiz, pero sin embargo, a través de la realidad virtual, la realidad inmersiva o en el metaverso, se van a ir generando instancias que nos van a obligar a nosotros a crear en virtud de su naturaleza digital los productos o los recursos de aprendizaje y no tratar de homologarlos o de simularlos. Eso sí que, nuevamente, muchas gracias a los colegas y por esta posibilidad de estar compartiendo. Gracias, Rubén. Sí, eso es fundamental. Creo que cuando hablamos de generar propuestas de educación a distancia, ¿no? Que sean mediadas por tecnología, si caemos un poco en lo que bien dice Rubén, de intentar trasladar el mismo tipo de experiencia presencial a la virtualidad, vamos a fracasar en muchos sentidos, ¿no? Hay que reconocer que el medio, como decíamos, no es neutral, que nos condiciona, que nos vincula de manera diferente, y entendiendo todas esas limitaciones, pero a la vez evidenciando también lo potencial que tiene eso, tenemos que diseñar como instituciones, como docentes, como lo que sea, experiencias que sean aplicadas a ese tipo de entornos, que pueden perseguir tranquilamente el mismo tipo de objetivo que una presencialidad, ¿no? Si estamos hablando de una asignatura que se oferta en presencial y en virtual, pueden perseguir el mismo objetivo disciplinar y formar el mismo tipo de futuros profesionales, pero atendiendo siempre al medio en el que están haciendo foco, ¿no? Y con los recursos específicos para ese medio. Cuando tratamos, que a veces fue la primera respuesta, ¿no? De emergencia, de bueno, lo que hago es dar la clase igual que la doy en la presencialidad, pero a través de Meet, Zoom o lo que fuera.
entendemos también, seamos un poco benignos en esta situación, ¿no? Fue la primera respuesta que tuvimos como docentes al alcance de lo que teníamos con los recursos que teníamos y a salir a dar una respuesta urgente a algo que estaba sucediendo, que no había referencia en la historia de la humanidad moderna respecto a cómo teníamos que actuar y mucho menos en la educación online a distancia, digamos, en general, ¿no? Atendiendo esa cuestión, después lo ideal, o con el correr del tiempo, fue empezar a sacar conclusiones y a generar recursos específicos, como bien dice Rubén, para una virtualidad, una distancia, una mediación tecnológica que se pliegue un poco a eso y comencemos a reconcebir un poco esta identidad que al principio salimos a generar como podíamos, ¿no? Así que fundamental también quedarse un poco con ese tipo de conclusiones de este tipo de espacios, como para repensar y seguir reflexionando sobre nuestras prácticas si continuamos, ¿no?, en entornos de educación a distancia o mediados fuertemente por la tecnología. Marta, tenés la mano levantada, ¿querés participar? Perdón, Juan, ¿tú no has visto que Balzac tiene la mano levantada hace mucho rato? Ah, no me figuraba. Perdón, vamos con él y después con Marta. Vale, muchas gracias. Gracias a Marta. Gracias. Perdón, no te había visto previamente. No, tranquilo. Contanos. Aquí en la universidad lo que hicimos fue, digamos que pasar por etapas, ¿no? La primera etapa fue hacer un cierre total, después se replanteó entre los profesores distintas reuniones, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Fue la primera pregunta, después empezar a generar los cursos virtuales, reforzar los que ya habían, hacer una alfabetización de esas nuevas tecnologías para todos los profesores, mirar con qué contaba la universidad y empezar a establecer nuevos cursos. Cada profesor hizo un esfuerzo gigante porque su clase, su cátedra sea bien recibida por los estudiantes, además para la motivación, que es muy importante. Yo sé que eso es complicado en cada una de las regiones porque no todos los estudiantes estaban en la universidad cerca o digamos que en la parte urbana, muchos estaban lejos, otros eran foráneos, etcétera. Entonces, había esas limitaciones. ¿Qué pasó después? Cuando ya llamó otra vez a la normalidad, entre comillas, y hubo un periodo de transición, ¿no? Aquí en la universidad se implementó unas aulas híbridas donde venía el profesor, los estudiantes que pudieran entrar podían venir, pero había esas ciertas restricciones, unos días sí, otros días no, y se permitía tener como esa doble presencialidad, por así decirlo, virtual presencial, o lo que llamamos nosotros acá remota presencial, y también esa presencialidad en algunos casos. Y luego, sí, todos los problemas que podemos tener, ¿no? Ansiedad, estrés, el presentar otra vez un parcial en forma presencial, que era complicadísimo. Hemos tenido lo mismo que los profes de México, hemos encontrado cosas que nos ha tocado a nosotros mismos reconfigurarnos como profesores, el repensar nuestras clases, el ser muy recursivos, el tener, por ejemplo, clases en mi caso, de tecnología de materiales, metales y polímeros, y entonces hacíamos maravillas con lo que tuviéramos en la casa o con lo que tuviéramos cercano, y a nosotros mismos replantearnos ese discurso para que los chicos tuvieran algo de calidad y que además sea por lo menos lo mínimo viable para que ellos tuvieran esa formación buena y desde su casa, ¿no? Y de manera segura. Ahora nos queda el reto de cómo establecer, digamos que esa transición de las nuevas tecnologías, de lo que nos quedó, qué se puede rescatar, qué podemos reciclar, qué podemos reutilizar, y para lo que viene, ¿no? Para lo que viene, que vienen muchas cosas complejas. El poder también restablecer esa, entre comillas, normalidad, ya es muy complicado. Nosotros sabemos que va a haber un bache entre 2 o 3, incluso 4 años, en que todavía van a llegar chicos
con unos bajones tremendos en algunos conceptos, en algunas habilidades, sobre todo en la parte de diseño industrial, que es bastante de taller, de hacer, de enfrentarse a materiales, enfrentarse a procesos, y eso implica varias cosas, ¿no? Es también ser un poco, no paternalistas, pero sí por lo menos comprender un poco desde la perspectiva de los estudiantes y de sus realidades, cómo poder mediar para que estos chicos salgan adelante, ¿no? Y que sus proyectos sean de buena calidad. Ahorita se está implementando bastantes nuevas tecnologías. Nos queda el reto a nosotros, primero, aprenderlas, segundo, comprenderlas, aplicarlas de la mejor manera y pues nada, eso es lo que estamos haciendo. ¿No? Estas redes nos permiten eso. Es espectacular que tengamos ahora esa posibilidad de estos congresos virtuales que también nos facilitan también la vida a muchos en términos de esos procesos también un poco administrativos, de pedir viajes, de hacer, digamos que todo lo que a veces era papeleo y ahora se hace de una manera mucho más rápida y ágil, ¿no? Entonces es como decía Lyotard, ¿no? Utilizar el sistema para que podamos hacer cosas y romper un poco esos paradigmas. Nada, muchas gracias, de verdad que sí. Bueno, muchas gracias, Baslak. Sí, qué importante también algo que señalabas ahí, que como institución, como docentes mismos, también comprender que hubo que hacer una alfabetización digital en muchos casos, porque no solamente los estudiantes, porque a veces uno saca esta ecuación rápida de, bueno, los chicos siempre andan con el celular, esto lo manejan, lo tienen solucionado. Y una cosa es que estén con el celular, con sus intereses personales, su entretenimiento, y sepan manejarse en ese tipo de entornos. Y otra cosa es que aborden la educación a distancia mediada por un dispositivo con plataformas que a veces son más o menos hostiles también en esa incorporación a la dinámica. Sobre todo si lo hacemos de un momento a otro en una situación de emergencia, con lo cual también hay que lidiar con muchos factores externos que van a afectar a ese tipo de aprendizaje. Entonces, hacernos cargo también como instituciones y como docentes de la alfabetización digital para permitir que el estudiante y los propios profesores de la institución comprendan el uso de las plataformas, la aborden mediadas por idealmente un modelo pedagógico que los ordene en la práctica, tanto al abordar un contenido, ¿no?, como estudiante y una disciplina nueva, como para también utilizar esos entornos para promover el aprendizaje como docentes, es fundamental y es un factor que se suma a la complejidad de este tipo de entornos a distancia, pero que, digamos, si lo atendemos y lo ponemos en foco y lo trabajamos y reflexionamos, ¿no? Esta cuestión tan importante de sacar reflexiones de las prácticas, no concentrarnos en que, bueno, trasladamos todo a lo virtual y así seguimos, no, de qué manera lo hacemos, con qué recursos aportamos, qué cuestiones que a veces comenzamos de una manera, las tenemos que reformular porque probado 1, 2, 3 cuatrimestres, semestres o lo que sean en sus instituciones que manejen a nivel temporal, nos comienzan a otorgar datos y realidades y cuestiones que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? O sea, y reformularlas y repensarlas para continuar mejorando y promoviendo que el estudiante que se acerca a este tipo de experiencias a distancia pueda hacerlo cada vez de manera mejor y otorgar recursos y experiencias de mayor calidad, ¿no? Eso es importante y creo que no tiene que ser ajeno después a pensar pedagogías nuevas, novedosas, plegarnos a la tecnología, a lo que se está hablando, a lo que se viene, eso también es necesario, pero también tenemos que hacernos cargo de los contextos en los que recibimos a los estudiantes y que les otorgamos a nuestros docentes, como a nivel institucional, para que se desarrollen su tarea y lleven a cabo eso. Marta, disculpa que antes te pospuse, ahora sí te escuchamos. No, tranquilo. Mira que, por ejemplo, en el caso nuestro y en este personal, yo ahorita estoy trabajando para dos instituciones bastante reconocidas aquí en Colombia, que son el SENA, que es el Servicio de Educación Nacional de Aprendizaje, y la EXI, que es una universidad que se dedica, en el caso mío puntual, a todo lo que es el aprendizaje. Tiene 57 programas, pero de esos 57 programas uno es orientado al diseño de modas. Lo que hablabas ahorita, esa parte hostil en determinado momento
donde el estudiante le cuesta mucho trabajo no solo estar de frente en Instagram, en Facebook o en estas plataformas súper básicas, donde la información que se da no es completa, y el poder en que las personas aprendan que tenemos en estos momentos una herramienta que nos da todo un conocimiento, pero encontramos, por ejemplo, desde el SENA, en un proyecto que se tiene de competencia laboral del SENA, donde se hacen unas evaluaciones de las capacidades que tienen las personas a nivel de habilidades y desempeño, que la persona le es muy difícil poder ingresar a estas plataformas porque no las reconoce. Y cómo uno desde la parte de docencia o como evaluador debe tener esa parte humana y esa parte de orientación asertiva hacia cómo orientarlo y decirle que se puede desde una que está para facilitarles, que está para llevarlos de la mano y no para de pronto detenerlos en ese mismo proceso. Aquí encuentra uno muchas personas que en lugar de estar ingresando, y es curioso porque yo también pensaba que de pronto las personas de cierta edad eran las que no querían ingresar, pero lamentablemente encuentro que es a todo nivel. Hay chicos que pueden estar ya trabajando en una industria y que en esa industria ellos no desean, porque lo ven ya fijo en la empresa que están trabajando, el poder trabajar. Entonces aquí hay dos cosas. Tenemos un nuevo escenario con herramientas que nos están facilitando a los que estamos involucrándonos en el proceso de trabajar, pero que se nos están quedando muchas personas rezagadas, que son a las que debemos retomar, integrar desde un proceso muy amigable. O sea, tenemos como docentes ser muy emotivos con estas personas porque esas herramientas generan una barrera. Puede que nos estamos mirando, nos estamos conociendo, pero hay una barrera que es esta pantalla. Ese abrazo, ese saludo de mano, ese estar tomándonos un café, eso genera una interacción totalmente diferente que aquí, si se hace, por ejemplo, mediante herramientas que generen esa interacción más cercana, es bien interesante. Y hay una cosa importantísima, un tiempo de sesión en internet demasiado largo a las personas no les sirve. Tiene que ser tiempos, por ejemplo, las sesiones que se están trabajando en estos momentos son sesiones máximo de 1:30, 2 horas, porque ya la persona pierde total concentración con una pantalla. Ya no está tiempo completo con nosotros. Entonces, esa parte también es bien relevante. El no durar una sesión larguísima, sino una sesión que sea muy puntual, muy efectiva y además dinámica, donde puedan estar haciendo cosas que puedan estar retroalimentando y enviando por otras herramientas que puedan estar, o sea, que la interacción no sea solamente yo verte, sino que sea también, tú me envías una foto, me envías un video, desarrollemos 15 minutos de video, desarrollemos 2 fotos, envíenlas, eso genera una interacción por este medio totalmente diferente. Muchas gracias. Gracias a vos, Marta. Sí, un poco esto que decías al final es lo que hablábamos antes, ¿no? De comprender que el medio obviamente no es neutral y que tiene sus propias reglas y que no podemos trasladar una experiencia presencial literalmente a una virtualidad porque precisamente vamos a perder capacidad de atención, vamos a vernos limitados en muchas de las interacciones, pero destaco también esta cuestión que vos señalás de quedarnos con el aspecto, y con esto vamos ya concluyendo porque estamos próximos al horario de cierre. Recordar que hay un aspecto humano y un aspecto que tiene que ser empático con la otra persona, que no, esta distancia que a veces obviamente naturalmente establecen este tipo de medios, está dejando a personas rezagadas, a personas que les dificulta esa vinculación con su aprendizaje, pero ante todo resaltar y sostener, más allá de que sea a través de una distancia, que la educación es un hecho social y que tenemos que continuar promoviendo el aprendizaje entre pares, a la retroalimentación entre los propios estudiantes, a vincularlos entre sí, a que construyan una cuestión social independientemente de que estemos mediados por un dispositivo tecnológico y una distancia geográfica, ¿no? Intentar, más allá de esta empatía, ¿no?, que es tan fundamental, de comprensión,
continuar promoviendo experiencias, aún en educación a distancia, que los conecten con lo social, con lo humano, y por supuesto uno como docente, intentar que esa frialdad, si se quiere, en el trato que establecen este tipo de plataformas tecnológicas, no conspiren en contra a continuar mostrando que detrás de un estudiante, de un docente, de una institución, hay personas, y que esas personas constituyen y colaboran y piensan las estrategias para abordar un hecho educativo, y que no se tiene que prescindir de eso, no se tiene que desnaturalizar, ¿no?, el contacto humano, y que todo parece que, bueno, ¿a quién le hablo? ¿A un bot atrás que me está contestando automáticamente, o hay un docente que de verdad está también con sus complejidades y con sus dificultades poniéndose a disposición de los estudiantes, de su realidad, y tratando todos de, en un contexto de emergencia, salir adelante y superarlo, pero hoy por hoy pararnos ya también, no prescindiendo de esos lazos sociales que menciono, y de que la educación es un hecho social en sí, y hay que sostenerlo independientemente del medio por la que la propongamos, ¿no? Así que nuevamente les agradezco a todas, a todos, la generosidad que tienen de participar de este tipo de espacio, de compartirnos sus reflexiones, sus experiencias, de aportar recursos que podemos quedarnos después de hoy pensándolos, repensándolos, o incluso considerando adaptarlos a nuestras instituciones, a nuestra labor docente. Esperamos contar también con su participación los años venideros, ya sea de formato virtual o presencial, lo que pueda cada uno, y en cada marco de todos los eventos que hacemos de la facultad. Y nuevamente gracias por la generosidad de estar hoy participando, retroalimentándose y poniéndose a disposición de continuar dialogando también, más allá de lo que es este hecho puntual de 2 horas que nos convocó hoy. Así que les deseo una buena término de jornada, y gracias nuevamente a título personal y también de la facultad.